Había una mujer que durante años creyó que cada persona merecía una nueva oportunidad. Cuando alguien la hería, buscaba una explicación. Si una promesa se rompía, pensaba que quizá el otro estaba atravesando un momento difícil. Si recibía frialdad, se preguntaba si había hecho algo mal. Si alguien desaparecía y regresaba como si nada hubiera ocurrido, ella volvía a abrir la puerta, porque dentro de sí había construido una idea que parecía noble. Nadie debería ser abandonado cuando muestra su peor parte. Así se convirtió en la persona que perdonaba, esperaba, comprendía y recibía una y otra vez. Siempre era quien daba el primer paso, quien buscaba una solución, quien impedía que las relaciones terminaran incluso cuando la otra parte ya había dejado de cuidarlas. Los demás la llamaban buena, sensible, generosa. Pero nadie veía lo que ocurría cuando se quedaba sola. Nadie veía el cansancio que se instalaba en su cuerpo después de cada conversación en la que había tenido que negar lo que sentía. Nadie escuchaba las frases que repetía en su mente durante la noche. Quizá pedí demasiado. Quizá debería tener más paciencia. Quizá esta persona cambiará. Cada vez que alguien cruzaba un límite, ella movía ese límite un poco más lejos. Cada vez que era decepcionada, reducía sus expectativas para no tener que mirar la realidad. Y sin darse cuenta, ya no estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Estaba enseñando a los demás que podían herirla sin perderla. Hasta que llegó un día aparentemente normal. Una persona a quien había dedicado años de escucha, volvió a buscarla solo porque necesitaba algo. No le preguntó cómo estaba. No recordó el periodo difícil que ella atravesaba. Ni siquiera percibió el cansancio en su voz. Habló de sus propios problemas, pidió ayuda y terminó la conversación con la misma naturalidad con la que siempre había recibido, sin ofrecer casi nada. La mujer se quedó sentada en silencio con el teléfono todavía en la mano. No había ocurrido nada nuevo. Y precisamente eso fue lo que la sacudió. Era la misma dinámica repetida decenas de veces, pero por primera vez logró verla sin cubrirla con esperanza. Aquella persona no estaba distraída solo ese día, no estaba atravesando simplemente una mala etapa. Aparecía cuando necesitaba algo, y desaparecía cuando llegaba el momento de corresponder. En ese instante, comprendió algo doloroso y liberador. Algunas personas no necesitaban otra oportunidad. Necesitaban encontrarse, por fin, con una consecuencia. No porque fueran malas de manera absoluta, no porque debieran ser odiadas o castigadas, sino porque seguir concediéndoles acceso ilimitado significaba participar en la destrucción de su propia paz. Carl Gustav Jung comprendió que las relaciones humanas no son solo encuentros entre dos personas. Son encuentros entre dos mundos inconscientes, entre heridas, proyecciones, máscaras, necesidades y partes ocultas de la personalidad. Por eso a veces permanecemos unidos a alguien incluso cuando la razón ve con claridad que ese vínculo nos consume. No siempre estamos apegados a la persona real. Muchas veces estamos apegados a lo que esa persona representa dentro de nosotros. La posibilidad de ser elegidos por fin, el deseo de reparar una herida antigua, la esperanza de que esta vez alguien se quede, la necesidad de demostrar que nuestro amor es suficientemente poderoso como para transformar a quien no quiere cambiar. Tal vez por eso este tema ha llegado hoy hasta ti. Quizá existe alguien a quien continúas justificando a pesar de los hechos. Tal vez has dado tantas oportunidades que ya ni siquiera recuerdas cuál era tu límite original. Puede que sientas culpa solo de imaginarte alejándote, porque aprendiste a creer que protegerte es lo mismo que abandonar a alguien. Quédate hasta el final, porque hoy exploraremos quiénes son realmente las personas que ya no merecen tu tiempo, no para convertirte en alguien frío o desconfiado, sino para ayudarte a distinguir la compasión del autoabandono, el perdón de la disponibilidad infinita y el amor de la dependencia. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase personal que represente lo que comprendiste después de dar demasiadas oportunidades a alguien. No repitas una palabra fija. Escribe algo verdadero, nacido de tu experiencia, una decisión, un límite o una conciencia que ya no deseas ignorar.
Cuando muchas personas comparten juntas una verdad interior, se crea una fuerza colectiva de reconocimiento que puede dar valor a quienes todavía siguen atrapados en el mismo ciclo, y también ayuda a que este contenido llegue a quienes más lo necesitan. Si esta reflexión ya está tocando una parte importante de ti, deja tu me gusta. Compártela con alguien que continúa desgastándose por personas incapaces de corresponder. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si está disponible la opción de miembros, puedes unirte para apoyar este proyecto de una manera más directa. Y si sientes que estos contenidos están aportando claridad real a tu vida, también puedes colaborar mediante el Super Chat. Cada gesto de apoyo permite seguir creando reflexiones profundas para quienes están intentando regresar a sí mismos. Ahora detente un instante y considera esta idea. Decir que algunas personas ya no merecen tu tiempo no significa afirmar que no poseen dignidad, sufrimiento o posibilidad de crecer. Significa reconocer que el tiempo es vida, que la energía psíquica no es infinita y que ningún ser humano tiene derecho automático a ocupar para siempre tu espacio interior. Jung concedía una enorme importancia a la energía psíquica. Cada pensamiento repetitivo, cada conflicto sin resolver, cada relación ambigua y cada espera interminable consumen una parte de la fuerza que podrías utilizar para crear, amar, descansar, construir y desarrollar tu personalidad. Hay personas que ya no están físicamente en tu vida y, sin embargo, siguen recibiendo horas de tu atención cada día. Repites conversaciones en tu mente. Imaginas lo que deberías haber dicho. Esperas un reconocimiento. Deseas una explicación. Te preguntas si volverán. Tu cuerpo está en el presente, pero tu energía continúa invertida en una relación que quizá ya solo existe dentro del inconsciente. Esta es una de las formas más silenciosas en que alguien puede continuar poseyendo tu tiempo. No necesita llamarte. No tiene que escribirte. Basta con que su imagen siga conectada a una herida que aún no ha sido integrada. Jung habría observado que, en estos casos, la otra persona se ha convertido en portadora de una proyección. Ya no ves únicamente quién fue en realidad. Ves todo lo que deseabas que llegara a ser. Ves la promesa de una reparación. Ves la posibilidad de que algún día reconozca tu valor, se dé cuenta de lo que perdió y regrese transformada. Mientras esa proyección siga activa, puedes continuar entregando tiempo no a la persona, sino a la fantasía. Esto es importante porque muchas veces creemos que no conseguimos soltar a alguien por amor. En realidad, puede que no logremos soltar el significado que depositamos sobre esa persona. Tal vez representaba la victoria sobre una vieja sensación de no ser suficiente. Si finalmente hubiera conseguido amarte como tú deseabas, habrías interpretado ese amor como la prueba definitiva de tu valor. Por eso su rechazo, su frialdad o su incoherencia se vuelven tan difíciles de aceptar. No pierdes solo una relación. Parece que se pone en duda todo aquello que creías valer. Pero aquí se esconde una trampa psicológica. El comportamiento de una persona emocionalmente indisponible no mide tu dignidad. Mide sus límites, sus decisiones, su madurez y su capacidad de relación. Sin embargo, mientras la herida permanezca inconsciente, seguirás leyendo cada gesto externo como una declaración sobre tu valor personal. Así es como algunas personas reciben años de tu vida sin haber ofrecido jamás una presencia digna de ese regalo. La primera categoría de personas que ya no merecen tu tiempo está formada por quienes solo aparecen cuando necesitan algo. No siempre actúan con crueldad consciente. Algunas simplemente aprendieron a considerar la disponibilidad ajena como un recurso natural. Te buscan cuando están en crisis, cuando se sienten solas, cuando necesitan consejo, dinero, un favor o alguien que regule su caos emocional. En esos momentos pueden parecer intensamente cercanas. Te dicen que eres importante, que nadie las comprende como tú, que no sabrían qué hacer sin tu presencia. Pero cuando la crisis termina, desaparecen. No preguntan cómo estás. No recuerdan lo que compartiste. No construyen continuidad.
La relación existe únicamente mientras cumples una función. Muchas personas empáticas quedan atrapadas en estos vínculos porque confunden ser necesarias con ser amadas. Sentirte indispensable ofrece una sensación momentánea de valor. Alguien te busca desesperadamente y concluyes que ocupas un lugar especial. Pero ser utilizado como regulador emocional no es lo mismo que ser conocido, respetado y amado. Cuando termina tu función, y con ella termina también el interés de la otra persona, la verdadera estructura de la relación queda expuesta. Puede ser doloroso aceptarlo, especialmente si invertiste mucho. Pero ignorarlo no transforma el vínculo, solo te transforma a ti en alguien cada vez más cansado. Jung hablaría aquí de la persona del Salvador, una máscara construida alrededor de la identidad de quien ayuda, comprende y resuelve. Esa persona puede ser admirada socialmente, pero oculta una sombra importante: la necesidad de sentirse indispensable, el miedo a no tener valor sin una función, la incapacidad de recibir y el terror a decepcionar. La persona que te utiliza encuentra acceso precisamente a través de esa herida. No siempre necesita manipularte de forma evidente. Le basta con mostrarse frágil, necesitada o confundida. Tu antigua identidad se activa de inmediato. Olvidas tus límites, abandonas lo que estabas haciendo. Absorbes el problema, y al final te quedas vacío mientras el otro continúa con su vida. La sanación comienza cuando puedes sentir compasión, sin convertir automáticamente el problema ajeno en tu misión. Puedes escuchar y elegir no resolver. Puedes comprender y decir que no tienes energía. Puedes amar y no estar siempre disponible. Quien te considera una persona completa aceptará estos límites. Quien solo te veía como una función, reaccionará como si le hubieras quitado algo que le pertenecía. Su reacción te ofrecerá una información valiosa. La segunda categoría está formada por quienes piden oportunidades infinitas, pero nunca muestran cambios visibles. Se equivocan, piden perdón, prometen y repiten. Cada vez utilizan palabras distintas para describir el mismo ciclo. Pueden llorar sinceramente. Pueden sentir arrepentimiento cuando temen perderte, e incluso pueden creer en sus propias promesas mientras las pronuncian. Pero el carácter no se mide por la intensidad emocional de una disculpa. Se mide por la continuidad del comportamiento que viene después. Jung comprendía que la intención consciente no controla siempre toda la personalidad. Una persona puede querer cambiar y al mismo tiempo seguir gobernada por complejos inconscientes, hábitos y mecanismos de defensa que no está dispuesta a enfrentar. Decir voy a cambiar no equivale a encontrarse con la sombra que produce el comportamiento. Para cambiar de verdad, hay que renunciar a las justificaciones, aceptar la incomodidad de la responsabilidad, observar los propios automatismos y tomar decisiones diferentes durante el tiempo suficiente para construir una nueva estructura. Muchas personas quieren el alivio del perdón, pero no el peso de la transformación. Quieren recuperar el acceso a ti, no necesariamente volverse capaces de tratarte mejor. Por eso la reconciliación inicial puede parecer intensa. Te ofrecen atención, presencia y promesas. Cuando perciben que el peligro de perderte ha pasado, regresan poco a poco a la conducta anterior. No siempre es un plan consciente. Es el retorno de la estructura dominante. Si has vivido este ciclo muchas veces, la pregunta ya no debería ser si la persona parece arrepentida. Debería ser, ¿qué cambio concreto, coherente y duradero ha producido? ¿Ha buscado ayuda? ¿Ha modificado sus hábitos? ¿Ha respetado tus límites cuando nadie la amenazaba con marcharse? ¿Ha aprendido a soportar la incomodidad sin descargarla nuevamente sobre ti? Las respuestas importan más que las promesas. Una oportunidad ofrecida sin discernimiento puede convertirse en una invitación a repetir. Y cada vez que permites que el ciclo empiece de nuevo sin una transformación real, comunicas inconscientemente que las palabras serán suficientes para borrar las consecuencias. Esto no te ayuda a ti, y muchas veces tampoco ayuda al otro. Las consecuencias
pueden ser el primer espejo que obligue a alguien a ver aquello que continúa negando. Protegerlo constantemente de las consecuencias de sus actos puede parecer amor, pero en ciertos casos es una colaboración inconsciente con su inmadurez. La tercera categoría está formada por quienes utilizan tu vulnerabilidad contra ti. Al principio escuchan, te invitan a abrirte, te hacen sentir comprendido, guardan detalles sobre tus miedos, tus heridas, tus errores y tus inseguridades. Después, durante un conflicto, transforman esas confesiones en armas. Recuerdan lo que contaste en un momento de confianza para humillarte, debilitar tu percepción o golpear exactamente el punto más sensible. Este comportamiento revela una dificultad profunda para la intimidad. La intimidad verdadera exige que lo que se entrega sea protegido, no almacenado como material para una futura batalla. Quien utiliza tu vulnerabilidad para ganar una discusión demuestra que, cuando aparece la frustración, su necesidad de control es más fuerte que el respeto por el vínculo. Puede pedir perdón después, pero debes observar si comprende realmente la gravedad de lo que hizo. No se trata solo de haber dicho una frase equivocada. Ha violado el espacio que hacía posible la confianza. Jung diría que, durante el conflicto, la sombra invadió la relación y transformó el conocimiento del otro en poder. La pregunta central es entonces, ¿esta persona es capaz de responsabilizarse de su propia sombra o continúa diciendo que fuiste tú quien la provocó? Muchas personas justifican cualquier crueldad diciendo que estaban enfadadas. Pero la ira no crea de la nada los valores, reduce el control y vuelve visible aquello que alguien está dispuesto a hacer cuando quiere herir. Todos podemos decir palabras equivocadas. La diferencia se encuentra en la repetición, en el nivel de conciencia y en el trabajo de reparación. Si alguien busca regularmente tus puntos más frágiles cada vez que pierde el control, tu apertura no está segura con esa persona. Continuar entregando partes profundas de ti a quien las convierte en armas no es autenticidad. Es exposición sin protección. La cuarta categoría incluye a quienes invalidan sistemáticamente tu realidad. Cada vez que expresas dolor, te dicen que exageras. Si recuerdas algo, aseguran que nunca ocurrió de esa manera. Si estableces un límite, te califican de demasiado sensible, inestable o difícil. La conversación nunca conduce a una comprensión mutua. Termina contigo dudando de lo que viste, sentiste y viviste. Es importante no utilizar etiquetas psicológicas a la ligera. Las personas pueden recordar los hechos de manera diferente. Pueden interpretar una situación desde perspectivas distintas. Pero cuando la negación de tu experiencia se vuelve sistemática y siempre sirve para proteger a la otra persona de cualquier responsabilidad, la estructura es peligrosa. El objetivo ya no parece ser comprender la realidad. Parece ser controlarla. Jung otorgaba gran importancia a la proyección y a los mecanismos mediante los cuales el ego protege su propia imagen. Algunas personas no consiguen tolerar la idea de haber herido a alguien, porque eso entra en conflicto con la persona que construyeron. Yo soy bueno. Yo soy correcto. Yo siempre soy la víctima. Para conservar esa imagen, necesitan convertirte a ti en el problema. Tu dolor se vuelve exageración. Tu límite se convierte en crueldad. Tu memoria se transforma en confusión. Si aceptas esa narrativa durante suficiente tiempo, comienzas a perder confianza en tu propia percepción. Y una persona que ya no confía en lo que siente se vuelve mucho más fácil de controlar. El trabajo interior requiere humildad. Puedes preguntarte si tu interpretación es completa. Puedes escuchar otra perspectiva. Pero no tienes que borrar automáticamente tu experiencia para conservar una relación. La apertura a la duda no debe convertirse en autoabandono. Quien merece tu tiempo no necesita destruir tu percepción para proteger su imagen. Puede decir, no era mi intención, pero veo que te herí. Puede escuchar el impacto sin convertir de inmediato la conversación en una defensa. Puede aceptar que tu experiencia exista, incluso cuando no coincide perfectamente con la suya.
La quinta categoría está formada por las personas que celebran tu debilidad, pero se sienten amenazadas por tu crecimiento. Durante tus peores momentos estuvieron presentes. Te aconsejaron, te consolaron y quizá te ayudaron sinceramente. Pero cuando empiezas a sentirte mejor, a obtener resultados, a mostrar más seguridad o a establecer límites, algo cambia. Aparecen las bromas sutiles, las críticas, el intento de recordarte quién eras, minimizan tus logros, cuestionan tus decisiones o tratan de devolverte al papel en el que se sentían más cómodas. No todas las personas que tienen dificultades frente a tu transformación actúan con mala intención. El crecimiento cambia las dinámicas, puede generar distancia y exige adaptación, pero debes observar si alguien es capaz de renegociar el vínculo con respeto o si necesita que permanezcas pequeño para sentirse grande. Jung veía en la envidia una de las emociones más difíciles de reconocer porque amenaza la imagen moral que tenemos de nosotros mismos. Pocas personas admiten, tu éxito me hace sentir inferior. Con más frecuencia, la envidia aparece disfrazada de realismo, preocupación, ironía o crítica. No te lo creas demasiado. Has cambiado. Tampoco es para tanto. Ya veremos cuánto dura. Estas frases pueden parecer pequeñas, pero repetidas en el tiempo revelan una resistencia a tu expansión. Quien te ama no necesita ser perfecto ni sentir siempre emociones puras. Puede experimentar comparación, inseguridad o incluso envidia. La madurez consiste en reconocer esas emociones sin utilizarlas para sabotearte. Una persona capaz de hacer trabajo interior puede decir, tu éxito tocó una inseguridad mía, pero aún así, quiero alegrarme por ti. Quien permanece identificado con su sombra, tratará de reducirte para no enfrentarse a su propia sensación de insuficiencia. Tu responsabilidad no es quedarte pequeño para proteger el ego de alguien. Si una relación exige que escondas tu luz, reduzcas tus deseos o pidas disculpas por tu crecimiento, te está cobrando el precio de tu autenticidad. Y ninguna aprobación merece una vida vivida en reducción constante. La sexta categoría incluye a quienes exigen comprensión infinita sin ofrecer reciprocidad. Sus problemas siempre son urgentes. Sus emociones siempre parecen más importantes. Sus errores requieren compasión. Los tuyos, en cambio, se recuerdan durante años. Cuando necesitan espacio, debes respetarlo. Cuando tú lo necesitas, te acusan de ser distante. Cuando se equivocan, tienes que comprender su historia y sus heridas. Cuando tú reaccionas, desaparece todo el contexto y se te juzga solo por el comportamiento. Esta asimetría puede permanecer oculta durante mucho tiempo, porque cada episodio por separado parece tener una explicación. Pero al observar el patrón completo, aparece una estructura en la que una persona ocupa el centro y la otra cumple la función de sostenerla. La reciprocidad no significa contabilidad perfecta. Habrá periodos en los que uno dará más y otro recibirá más. La vida no está equilibrada en cada instante, pero con el tiempo debe existir un movimiento en ambas direcciones. Debes poder ser frágil sin sentirte una carga. Debes poder tener necesidades sin ser considerado egoísta. Debes poder hablar sin justificar primero tu derecho a hacerlo. Quien nunca consigue salir del centro de la relación no te encuentra realmente. Te utiliza como extensión de su propio mundo. Jung describiría esta condición como una relación dominada por proyecciones. El otro no ve tu individualidad, ve la función que representas: salvador, padre, madre, oyente, admirador o fuente de estabilidad. Cuando sales de esa función y muestras necesidades propias, rompes la proyección. Entonces aparecen la irritación y las acusaciones. Por primera vez el otro se ve obligado a reconocer que no existes únicamente para él. Su capacidad de adaptarse a esa realidad revelará la calidad del vínculo. Si puede escuchar, aprender y crear espacio, la relación puede transformarse. Si intenta devolverte al papel anterior mediante culpa y presión, debes comprender que lo que defiende no es la relación. Es la ventaja que obtenía de ella.
La séptima categoría, quizá la más silenciosa, está formada por quienes te mantienen en una espera permanente. No dicen claramente que sí, pero tampoco dicen que no. Te ofrecen suficiente atención para impedirte avanzar y suficiente distancia para evitar cualquier responsabilidad. Prometen que algún día estarán preparados, que pronto cambiarán, que ahora no es el momento, que antes deben resolver otros problemas. Mientras tanto, tú suspendes tu vida. No tomas decisiones definitivas porque siempre queda una posibilidad. No te abres por completo a otras experiencias porque una parte de ti continúa esperando. Esta ambigüedad puede consumir más energía que un rechazo directo. El rechazo duele, pero permite hacer duelo. La ambigüedad mantiene la herida abierta. Cada pequeño gesto reactiva la esperanza. Cada distancia genera ansiedad. Vives interpretando señales, mensajes y silencios. Jung comprendería esta dinámica a través del poder de la proyección y de los complejos. La persona real puede ofrecer muy poco, pero lo que representa dentro de ti es enorme. Se convierte en símbolo del futuro, del amor ideal o de una reparación pendiente. Por eso aceptas fragmentos. No estás alimentando únicamente una relación presente. Estás protegiendo la imagen de lo que podría llegar a ser. Sin embargo, el potencial no es compromiso. La posibilidad no es una elección. Y una persona que te quiere en su vida de manera madura no necesita dejarte indefinidamente suspendido para conservar su libertad. Puede tener dudas, miedos y tiempos distintos, pero comunica con responsabilidad. No utiliza tu esperanza como una reserva emocional. Llega un momento en que debes dejar de preguntarte qué podría ocurrir y observar lo que está ocurriendo realmente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué acciones concretas se han realizado? ¿La relación está creciendo o continúa girando alrededor de las mismas promesas? Las respuestas pueden ser dolorosas, pero la verdad devuelve energía. La espera sin realidad la consume. Decir que estas personas ya no merecen tu tiempo no significa condenarlas para siempre. Las personas pueden crecer, pueden cambiar, pueden volverse más conscientes, pero su posible futuro no crea una obligación en tu presente. No debes permanecer expuesto al daño hasta el día en que alguien quizá decida transformarse. Puedes desearle bienestar desde la distancia. Puedes esperar que encuentre su propio camino. Incluso puedes conservar afecto, pero el afecto no debe borrar el discernimiento. Esta es una de las lecciones más difíciles del proceso de individuación. Comprender que tu compasión no te obliga a conceder acceso. El corazón puede seguir siendo humano mientras la puerta permanece cerrada. Puedes perdonar sin reconstruir el vínculo. Puedes comprender sin regresar. Puedes reconocer el valor de una persona y al mismo tiempo admitir que su presencia no es compatible con tu paz. El ego desea muchas veces una conclusión absoluta. Quiere saber que el otro es completamente malo y nosotros, completamente inocentes. Una conciencia más amplia acepta una verdad más compleja. Alguien puede tener cualidades, heridas, belleza y potencial, y continuar sin merecer tu tiempo en la forma actual. No porque carezca de valor humano, sino porque el valor humano no garantiza la capacidad de construir una relación saludable. Esta distinción te libera de la necesidad de odiar para alejarte. No necesitas demonizar a quien dejas. No tienes que reescribir todos los recuerdos. Puedes decir, esta persona fue importante, pero esta dinámica nos destruye. He visto sus heridas, pero ya no puedo seguir recibiendo sus consecuencias. He dado oportunidades, pero no existe un cambio suficiente. Tengo amor, pero también tengo una responsabilidad conmigo mismo. Jung nos recuerda que convertirse en quien uno es exige retirar las proyecciones y recuperar la energía invertida afuera. Cada vez que dejas de esperar que alguien te dé el valor, el cierre o el reconocimiento que no puede ofrecer, una parte de tu energía regresa. Al principio puede parecer vacío. Ya no tienes la relación, la espera, el conflicto o la fantasía que ocupaban tu mente. El silencio puede sentirse extraño,
Pero poco a poco ese espacio se convierte en vida. Vuelves a dormir, recuperas la creatividad, empiezas a notar personas y posibilidades que antes no veías. Comprendes cuánto de tu cansancio provenía del intento de mantener vivo algo que solo existía gracias a tu esfuerzo. Esta revelación no te vuelve frío, te vuelve presente. Aprendes que el tiempo no es únicamente una sucesión de horas, es la sustancia misma de tu existencia. Cada minuto ofrecido a quien te desprecia es un minuto retirado de aquello que podría nutrirte. Cada día dedicado a demostrar tu valor a quien no quiere verlo es un día menos para construir una vida coherente con tu alma. Esto no significa abandonar a las personas ante el primer error. Significa observar los patrones, distinguir el error de la estructura y reconocer cuándo la esperanza ha dejado de ser apertura para convertirse en autoengaño. El amor verdadero puede atravesar dificultades, pero no exige que una sola persona arrastre eternamente el vínculo. La amistad verdadera puede vivir periodos de distancia, pero no aparece únicamente cuando tienes algo que ofrecer. La responsabilidad real puede incluir errores, pero no transforma cada conversación en un ataque contra quien expresó dolor. El cambio verdadero puede ser lento, pero produce señales concretas. Cuando empiezas a ver estas diferencias, tus relaciones cambian. Algunas se vuelven más profundas porque dejas de representar el papel de quien lo acepta todo y permites que el otro encuentre tu realidad. Otras se rompen porque solo podían existir mientras estuvieras dispuesto a borrarte. Es doloroso pero también revelador. Si un vínculo no sobrevive a tu dignidad, probablemente no estaba sostenido por el amor que imaginabas. Estaba sostenido por tu disposición a renunciar a ti mismo. Y quizá esta sea la verdad que la mujer de nuestra historia comprendió mientras todavía sostenía el teléfono. No necesitaba odiar a aquella persona. No tenía que vengarse. No debía demostrar nada. Solo tenía que dejar de entregar tiempo a una dinámica que ya había mostrado todo lo que podía ofrecer. Dejó el teléfono sobre la mesa. No escribió un mensaje interminable. No explicó una vez más. Permaneció sentada en silencio. Y por primera vez, ese silencio no le pareció soledad. Le pareció espacio. Un espacio todavía vacío, pero finalmente suyo. Y es precisamente desde ese espacio donde comienza el regreso hacia uno mismo. Al final, quizá la pregunta más importante no sea quiénes son las personas que ya no merecen tu tiempo. La pregunta verdaderamente transformadora es, ¿por qué seguiste entregándoles tu vida incluso después de comprender que ese vínculo estaba consumiendo tu paz? Carl Gustav Jung nunca utilizó la psicología para enseñar a juzgar a los demás. La utilizó para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos, porque muchas veces el verdadero problema no está únicamente en la persona que hiere, sino en la parte de nosotros que continúa esperando que algún día deje de hacerlo. Permanecemos donde ya no existe reciprocidad, porque creemos que, si insistimos lo suficiente, finalmente seremos elegidos. Seguimos justificando porque tememos aceptar que la realidad nunca fue la que imaginábamos. Esperamos una explicación porque pensamos que solo entonces podremos cerrar la herida, pero la paz no siempre llega cuando el otro cambia. Muchas veces comienza el día en que dejamos de poner nuestra vida en pausa esperando ese cambio. Jung llamaba individuación al proceso de regresar a uno mismo. No significa volverse frío, desconfiado o incapaz de amar. Significa dejar de traicionarse para conservar relaciones que hace mucho tiempo dejaron de ser sanas. Significa comprender que puedes desear el bien de alguien y aún así, reconocer que su lugar ya no está en tu camino. Puedes perdonar sin volver. Puedes comprender sin justificar. Puedes recordar con gratitud lo aprendido y, al mismo tiempo, aceptar que algunas personas solo estaban destinadas a acompañarte durante una parte del viaje. La madurez psicológica aparece cuando dejas de necesitar que todos comprendan tus decisiones para sentir que son correctas, cuando entiendes que poner límites no destruye el amor verdadero, sino que revela qué relaciones estaban construidas sobre el respeto y cuáles dependían únicamente de tu capacidad para soportarlo todo.
Quizá algunas personas digan que has cambiado, y tendrán razón. Has cambiado porque ahora distingues una promesa de una transformación real, porque ya no confundes sacrificio con amor, porque comprendiste que la compasión nunca debe convertirse en una excusa para abandonar tu propia dignidad, porque finalmente descubriste que cuidar de ti no es un acto de egoísmo, sino una responsabilidad que nadie puede asumir en tu lugar. Cada vez que recuperas el tiempo que antes entregabas a quien no sabía valorarlo, recuperas también una parte de ti que había quedado atrapada en la espera, en la culpa y en la esperanza interminable. Poco a poco vuelves a escuchar tu propia voz. Recuperas tus proyectos, recuperas tu tranquilidad, recuperas la libertad de construir relaciones donde el respeto, la reciprocidad y la autenticidad no sean una excepción, sino el fundamento del vínculo. Ese fue uno de los mayores legados de Carl Jung, enseñarnos que la verdadera transformación no consiste en cambiar a los demás, sino en dejar de entregarles el poder de decidir cuánto valemos. Cuando comprendes esto, ya no necesitas perseguir a quien se aleja, convencer a quien no quiere comprenderte, ni demostrar constantemente que mereces ser amado. Descubres que tu valor nunca dependió de la capacidad de otra persona para reconocerlo. Siempre estuvo dentro de ti, y quizá esa sea la mayor libertad que un ser humano puede alcanzar, dejar de vivir esperando que el mundo confirme aquello que su propia alma ya sabe desde siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta reflexión despertó algo importante dentro de ti, continúa explorando las enseñanzas de Carl Jung en los próximos videos del canal. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda siempre que el tiempo es la forma más valiosa de la vida. Elige con sabiduría a quien se lo entregas y nunca olvides reservar la mejor parte para la persona con la que vivirás cada día de tu existencia, tú mismo.